participativo y más justo, hace falta un compromiso muy fuerte, ¿eh? Sí. Hace falta un compromiso muy fuerte. También personal, Porque, un cambio de vida. Y además personal. incluso te influye en lo que tú dices, en ese cambio de visión personal de la vida y demás. Sí, sí. Bueno, pues, en fin... Si queréis, Alberto, empezamos a menos 20 en 2 minutos, ¿vale? Dejamos 10 minutos de Vale. cortesía, en 2 minutos empezamos. Empiezas tú, Alberto, Vale. presentando a Lina, luego Ángel Navarro, como teniente alcalde, hace una palabra y empieza Lina la intervención, ¿correcto? Pero abre Ángel o mejor, ¿no? Como vosotros queráis, No. se me da igual. Hombre, digo porque yo creo que es mejor como institucionalmente que abra Sí. Ángel, ¿no? Digo Vale, yo. perfecto, Digo, yo como y luego yo ya presento a Lina y ya continúa Lina, digo, ¿no? Perfecto. Porque es el que tiene que presentar la jornada y... Ángel pide la palabra, creo. Claro. Vale. Ángel, ¿tú qué dices? Primero hay que tener el micrófono. Ángel no lo tiene activo. Actívalo. ¿Puedes? Micro. Espera, dame un segundo. Ahora. No, lo sigue teniendo tachado. No. Ahora. Ahora otra vez no. No. Ángel, no toques tú, toco yo, ¿vale? A ver, espera. Dale tú ahora, Ángel, al favor. A cancelar. Exacto. Ya, ahora ya está. Ahora se me oye. Muy bien, ahora muy bien. Es que me he quedado, al cancelarme yo me he quedado fuera y claro, porque... Entonces, cada vez que yo me cancele, ¿ya dependo de ti? Sí, porque está puesto así. Vale, a mí me da igual. Sí, usted no puede reactivar, te quito esto de aquí a ti y aquí. Pues, sí, decía que abro yo, daré la Ángel, palabra a don José Molina y presentará a Lina y todo de ella. Y luego continuaremos hablando. Es que es lógico que abras tú la jornada, ¿me entiendes? Muy bien, está claro. Pues cuando quieras, Ángel, empezamos. Bien, buenas tardes. Soy Ángel Navarro, primer teniente de alcalde de la ciudad de Molina de Segura. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero en primer lugar excusar la ausencia de la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, a la que le hubiera encantado acompañarnos esta tarde. Es un placer para mí presentar el ciclo de conferencias telemáticas post-COVID-19, afrontar el futuro de las ciudades en clave de participación ciudadana, organizadas por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Molina de Segura, junto con la Federación de Asociaciones Vecinales Interbarrios y la Cátedra Abierta para la Innovación y la Participación de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. En este ciclo contaremos con conferenciantes de gran prestigio que estoy seguro de que nos alumbrarán sobre la nueva normalidad o nueva realidad que se avecina tras la pandemia del COVID-19. A pesar de que en las primeras semanas de pandemia muchos sociólogos se aventuraron a hacer pronósticos del cambio social que vamos a vivir, nos encontramos y aún hoy nos encontramos en un mar de incertidumbre. Es por eso que este ciclo de conferencias telemáticas será de gran utilidad para disponer de asideros o referentes claros en el nuevo escenario en el que se han intensificado aún más los cambios sociales. Siempre en clave de participación ciudadana, las conferencias abordarán la posición de las ciudades modernas como lugares de retos y problemas al mismo tiempo que de grandes oportunidades. Tanto Lina Gálvez en el día de hoy como Fernando Pindado el jueves 11 de junio serán los encargados de hablarnos de este tema. El jueves 18 de junio, Yves Cabán, José Manuel Mayor Balsas y José Molina hablarán de las posibilidades que los presupuestos participativos ofrecen para profundizar en la democratización de nuestras sociedades. Y finalmente Luis Molina Temburi nos hablará del jueves 25 de junio de los cambios que el empleo puede sufrir a raíz de la pandemia, generándose nuevas ocupaciones o ámbitos de ocupación. Decía antes que no existen certezas absolutas en la situación actual. No obstante, nos podemos aventurar a decir que la pandemia sufrida se va a convertir en un acelerador de todos los procesos de cambio que ya estábamos experimentando con anterioridad al COVID-19. Y además,
todos los problemas y retos que arrastrábamos previamente, el desafío ecológico, el reto tecnológico, la necesidad de una mayor cohesión social, los riesgos de la globalización, etcétera, nos estarán esperando aún. Los viejos y nuevos retos, problemas o desafíos han de tener a la ciudad como el eje más importante de las transformaciones en un mundo global, siendo referente de un modelo político que dé respuestas y aporte soluciones a las preocupaciones y necesidades ciudadanas compartidas por todos. En dicho modelo político que tenga como referente a las ciudades, la participación ciudadana se ha de convertir sin duda en el instrumento útil para pasar de la idea de un gobierno local como único protagonista en la toma de decisiones a una gobernanza democrática compartida a modo de red social viva. En definitiva, se trata de ensanchar la democracia y profundizar en ella desde los ayuntamientos como institución más próxima a la ciudadanía. Todo ello nos permitirá avanzar en la generación de modelos de ciudad abierta y de acogida que supongan espacios de convivencia y tolerancia, que promuevan conciencia global entre sus habitantes, que sean sensibles a la justicia social, que estén llenas de talento, conocimiento e innovación social. Que estén, en definitiva, que avancemos en modelos de ciudades que promuevan la conversión del distanciamiento social, desigualdades y diferencias sociales que actualmente existe y tiene su reflejo en el distanciamiento físico que ha impuesto la pandemia en cercanía y proximidad social. Como decía antes, la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 ha supuesto una aceleración de ciertos procesos y cambios. Uno de ellos es el uso de herramientas que las nuevas tecnologías ya nos habían puesto a nuestro alcance, pero que apenas utilizábamos. Se trata de instrumentos que nos aproximan en la distancia y que hacen posible cómo podemos comprobar este ciclo de conferencias telemáticas. Estas conferencias nos sirven para el fomento del pensamiento crítico entre la ciudadanía y que ésta disponga de las herramientas más útiles en la gestión de su entorno. No podemos obviar el hecho de que las ciudades modernas deben tener entre sus tareas la de educar de manera continua a la ciudadanía para que sea consciente de que forma parte de una gran familia llamada humanidad. Nos acompaña don José Molina Molina, presidente del Consejo de la Transparencia de la región de Murcia y miembro de Economistas frente a la Crisis, al que le doy la bienvenida, le deseo buenas tardes y le cedo el uso de la palabra para presentar a la ponente de hoy. En sus manos, don José Molina. Hola. ¿Hola? Sí, se te escucha. Sí, se te oye. Ah, vale. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al Ayuntamiento, a la Concejalía de Participación Ciudadana, a Interbarrios, al Movimiento Ciudadano de Molina y a todos los que se han conectado para estar hoy presentes. Hoy tengo el honor de presentar a Lina Gálvez Muñoz. Lina Gálvez es catedrática de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía y Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo Olavide, en donde también dirige el Observatorio de Género, de Economía, Política y Desarrollo. Actualmente es vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo y es miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento. Es delegada para las relaciones con Estados Unidos, miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento. Lina nació en Sevilla en 1969 y se ha formado en las universidades de Sevilla, de Lyon, en la London School of Economics y en el Instituto Europeo de Florencia, donde fue investigadora a tiempo completo y en donde se doctoró en 1998. Ha sido profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Reading en 1998 al 2001, y del Departamento de Teoría Económica y Política de la Universidad de Sevilla y del Departamento de Historia Económica de la Universidad Carlos III de Madrid y también del Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford. En la Universidad Pablo Olavide dirige másteres universitarios de género e igualdad y de derechos humanos, interculturalidad y de desarrollo. Y también es responsable de la línea de investigación y género de igualdad en el doctorado de Ciencias Sociales del Grupo de Investigación ECO-ECO-FEM
Economía Ecológica y Feminista y Desarrollo. Ya ha dirigido tesis doctorales, ya ha publicado libros, artículos y otros muchos trabajos científicos que pueden consultarse en su página web, que os recomiendo que la visitéis. Ha sido vicerrectora de posgrado de la Universidad Pablo Olavide en junio de 2007. Y también ha impartido numerosas conferencias, cursos, seminarios, etc. Y su investigación actual se centra en los análisis de cambio que se están operando en los mercados de trabajo y el reparto de tiempo de trabajo por razones de género, incluyendo el trabajo no pagado y fundamentalmente en el de bienestar y especialmente también en el de la infancia. Especialmente en los análisis de las crisis económicas y de los efectos de género en las políticas de austeridad de nuestra sociedad. Tiene una hija y le desea dejarle un mundo mejor, libre de discriminación e injusticia, lo dice ella en su web. Y en ese pensamiento que tiene público, yo creo que muchos de los que estamos aquí hoy deseamos acompañarle y todos caminamos en esa dirección. No queremos dejar un mundo sin respuestas a los retos del futuro. Lina pertenece al grupo de economistas frente a la crisis, donde yo también participo y estamos en el grupo de su directiva. Allí trabajamos juntos desde el compromiso abordando las dimensiones del presente, con una visión de la democracia participativa, porque no queremos vivir en un mundo que no garantice a la ciudadanía su poder de decisión, ni queremos un sistema de crecimiento en donde se incrementen las desigualdades, y tampoco queremos un sistema en donde las tecnologías se utilicen para dominar el pensamiento ciudadano. Además, queremos eliminar el patriarcalismo de la sociedad y queremos construir puentes entre la sociedad y sus representantes para garantizar la justicia social. Buscamos desde Economistas frente a la crisis una democracia con instituciones abiertas, íntegras y éticas para crear un mundo justo, que tengamos conciencia de sus limitaciones para compartir dos cosas importantes, conocimiento y poder. Es la hora de la empatía política, es la hora de gestionar con la ciudadanía, es el momento de reformar y de eliminar lo que no vale. ¿Cuántas cosas tenemos que no valen? Es la hora de fortalecer el músculo social y eliminar las grasas donde nos están perjudicando socialmente. 4 ejes, nos dice ella, para fomentar la política: el medioambiental, el social, el económico y una buena gobernanza. Creo que lo anterior es una muestra de la dedicación al conocimiento con el compromiso político, aportando ella su granito de arena, y todos los que hoy estamos en esta convivencia telemática, también cada uno aportando su granito de arena para transformar la sociedad en algo más justo, más igualitario y en una sociedad también más feminista. Pero Lina tiene mucho hecho también en la vida de su compromiso. En junio de 2018 dio un paso cualitativo y aceptó entrar como independiente en la Junta de Andalucía como consejera de Conocimiento, Investigación y Universidades. Y su paso por la gestión pública, nos dice ella, fue realmente comprobar de primera mano la capacidad transformadora que desde las instituciones, cuando se tiene fe en ese proyecto político, se puede hacer. Después, en el 2019, cambio de gobierno en Andalucía, ella reflexiona y decide dar un paso más para aceptar el compromiso que le puso el Partido Socialista Obrero Español para formar parte como independiente en la candidatura al Parlamento Europeo. Es de las personas que creen firmemente que Europa es la solución y no el problema. Pero también que necesitamos otra Europa para poder afrontar los retos globales que tenemos por delante y para defender los valores democráticos y sociales que inspiran la Unión Europea y que el neoliberalismo y los neofascismos están poniendo seriamente en peligro y que en estos momentos lo estamos viviendo con toda crudeza. Y ella impulsa una Europa federal, más política y con más participación ciudadana, más social, más verde, más inclusiva, más feminista. Una Europa que no deje a ningún territorio ni a ninguna persona por el camino. Por eso está fomentando todo lo que es la ayuda económica de esa Europa que a veces se resiste para la Europa del sur, que más lo estamos padeciendo. Una Europa para que todas las personas cuenten. Todos tenemos que contar en Europa. Recientemente ha dicho en la prensa que el mundo post-COVID es un reto también personal. Es un buen artículo que ha escrito. Y hoy día las ciudades se están acumulando muchos problemas, como por ejemplo el 70% de las emisiones de CO2, nos dice ella. Y
También se está generando un aislamiento a pesar de la convivencia tecnológica que tenemos. También se están produciendo desigualdades en los cambios y en los modos de vida. Ella defiende que educar, pero educar mejor es el reto de este siglo, porque además también es el reto para los nuevos trabajos. Es un sistema nuevo que ha llegado para quedarse y que tenemos que asumir. Que hay que impulsar la economía con la ética. No vale solamente ganar dinero, porque precisamos otra forma de organización empresarial, ¿sí? Empresarial. Y también que es posible y necesaria hacer ese cambio. Así como un sistema de salud pública en donde estén presentes nuevas iniciativas ante las futuras crisis y también las muchas oportunidades de esa nueva sociedad. En el 2010 publicó junto con otro compañero de economista frente a la crisis, Juan Torres, un libro que se titulaba Desigualdades, mujeres y hombres en la crisis financiera. Fue una primicia en aquel tiempo. Yo lo leí con mucho entusiasmo. Y el impacto entre los hombres y las mujeres en aquella crisis financiera de aquella época. Y ahora tenemos la oportunidad de tenerla en este ciclo. Ella va a inaugurar en Molina de Segura lo que realmente todos aspiramos, esa posibilidad de nuevas iniciativas y ese entusiasmo que ella transmite cuando realmente está comprometida con esa reforma en nuestro tiempo. Lina, no sé si habrá sido bien presentada, pero te damos la bienvenida en Molina de Segura. Me has prometido hace un rato por teléfono que vendrías a Molina de Segura a tener un debate presencial. Pues te comprometemos a que realmente pronto, cuando nos levanten las limitaciones, podamos tenerlo. Muchas gracias en nombre del Movimiento Ciudadano y muchas gracias en nombre de los organizadores de esta teleconferencia. Muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, don José Molina. Yo lo voy a contratar a usted para que me presente en todos los sitios donde tenga que ir. Eso desde luego. Así que mi primer agradecimiento por esa presentación tan bonita, tan cariñosa, ¿no? Y que una lo que piensa es que ya tiene años. Ya sé que hay muchísimos más años que yo, pero también madre, todo lo que he hecho es que ya una de años, ¿no? Bueno, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Molina por esta invitación. Yo estoy encantada. Yo no soy mucho de distanciamiento social, o sea que sí, que acepto cuando pueda ser, sin duda, ir allí presencialmente porque bueno, podemos hacer muchas cosas, sin duda, y debemos hacer muchas cosas. Debemos utilizar las tecnologías para acercarnos cuando no podemos estar cerca, pero si podemos estar cerca, pues mucho mejor todavía, ¿no? Eso yo por lo menos lo tengo claro. Así que encantada de aceptar, digamos, ese guante que me habéis tirado. Yo te decía antes que yo soy un octavo de mi sangre es murciana. Mi bisabuelo por parte de madre era murciano, lo que pasa es que se instaló en Cádiz y es la única rama de la familia, que es el Muñoz, por cierto, el Gálvez Muñoz, que es la única rama de la familia que viene de fuera de Andalucía, pero bueno, bien cerquita se queda, ¿no? Porque viene de Murcia. Así que nada, yo encantadísima de estar aquí, de reflexionar modestamente con vosotros lo que yo por todos los años que llevo de estudio, de reflexión sobre bueno, pues nuestras sociedades y cómo mejorarlas de alguna manera, y también ahora, bueno, pues la posibilidad de aportar también la experiencia desde el Parlamento. Bueno, pues voy a un poco a compartir con vosotros lo que se me ha pedido. Yo he de decir que yo no soy urbanista, o sea, que mi visión sobre las ciudades y la participación es una visión desde lo social, desde como decía José Molina, con ese espacio común que tenemos de economistas frente a la crisis, ¿no? De empoderar a las personas a través del conocimiento, de democratizar de alguna manera el conocimiento. En nuestro caso es ese conocimiento económico que siempre se ha pensado y se ha visto como si fuera algo completamente solamente de expertos y que no tuviera nada que ver con la ciudadanía, cuando tiene que ver muchísimo con la ciudadanía, tiene que ver muchísimo con bienestar, tiene que ver muchísimo con nuestra capacidad de participar en absolutamente todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, mi visión pues, es una visión, como digo, social. Yo os invito y os animo
a que también invitéis al único europarlamentario murciano que hay ahora mismo en Bruselas, que es Marco Ros, que además, no sé si me dijo que se iba a conectar, pero no sé si está ahí, pues ya lo saludo, que además él es arquitecto y él es urbanista, que también viene de la Universidad Politécnica de Cartagena, y ahora, bueno, pues se ha incorporado después del Brexit allí a la Delegación Socialista Española. Y así que bueno, que tenéis allí en Murcia, bueno, pues a un grandísimo diputado que además siempre lleva a Murcia muy, muy presente y por delante, ¿no? El título se ha cogido de un artículo que publiqué hace unas semanas de las ciudades como vanguardia, ¿no? Y hace un ratillo me hacían una entrevista de un medio de comunicación de allí de Molina, donde, bueno, pues me decía, dice, pero vanguardia, como si vanguardia fuera como algo positivo y ahora estamos en un momento realmente feo, como complicado. Y yo decía, bueno, vanguardia en el sentido porque precisamente esta crisis, o esta crisis del si acaso un acelerador de otras crisis que ya teníamos. Y si hay un lugar donde todas esas crisis, la crisis ecológica, la crisis de los cuidados, la crisis de representación, digamos, la crisis vinculada con las desigualdades tan grandes que tenemos, se notan de forma clara precisamente es en el ámbito urbano, ¿no? Por lo que en ese sentido los hábitos urbanos son como laboratorios para ver realmente por dónde van muchas de las tendencias de lo que estaba ocurriendo. Ahora mismo uno de los grandes desafíos, por ejemplo, el distanciamiento social, pues en las zonas rurales pues no es tanto desafío, porque están menos pobladas, porque tienen más espacio, porque no son densas, porque la característica precisamente de las ciudades es la densidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que podemos mirar para las ciudades como vanguardia, sobre todo, y esta es lo que a mí me interesa, y yo creo que por eso me habéis invitado a este ciclo, sobre todo si somos capaces de repensarlo comúnmente, somos capaces de repensarlo desde la ciudadanía. Y en ese sentido la participación ciudadana, por eso me encanta que esto sea desde una concejalía de participación ciudadana y que llame precisamente a esa participación, porque creo firmemente que la única manera realmente de cambiar realmente las cosas, de llegar a eso que yo, como terminaré, ya adelanto, a un spoiler y adelanto cómo terminaré con ese pacto, con un nuevo pacto social que sea verde, feminista, que sea inclusivo. La única manera de realmente hacer un pacto, no decir que se hace un pacto, sino de hacerlo, que la sociedad participe en ese pacto. ¿Y quién va a saber mejor cuáles son las necesidades bueno, pues de sus lugares, etcétera, etcétera, que los propios habitantes de una ciudad? Porque obviamente no es lo mismo una ciudad media, una ciudad pequeña, que una gran ciudad, que una urbe, ¿no? Que tienen también realidades distintas y aunque se compartan algunos problemas, obviamente todos los problemas relativos con la movilidad, con el tema de gestión de residuos, la eficiencia energética, las propias desigualdades que se establecen entre barrios, hay, bueno, muchísimas cosas que sí que se dan en prácticamente todas, pero luego cada una con su, digamos, con su, de alguna manera, con sus características especiales. Yo sé que a lo largo de estas semanas que llevamos de confinamiento se ha fantaseado un poco incluso con que, porque sabemos que desde hace años estamos en un proceso de urbanización creciente, cada vez hay un porcentaje mayor de la población mundial que vive en ciudades, que va a vivir en ciudades, que en España, en Europa estamos por encima del 80%, prácticamente casi todo el mundo vive en ciudades, y se fantaseaba un poco que, bueno, que ahora con el teletrabajo iba a haber un cierto abandono de las ciudades. Yo creo que puede haber quizás un replanteamiento del perfil de las personas que se instalen en el ámbito urbano, si finalmente tenemos una mejor conectividad, si, digamos, se puede teletrabajar, si mejoran los servicios sociales, también la oferta educativa y sobre todo cultural, pero la tendencia va a seguir siendo a la concentración urbana, muy especialmente, y esto es una cosa que sí que deberíamos de
repensar un poco, porque yo creo que hacen como chupón de recursos, sobre todo en grandes urbes, porque es ahí donde están los trabajos más dinámicos, mejor pagados, sobre todo para la gente joven, y donde, digamos, la inversión se está concentrando en esos pocos polos, y bueno, es un proceso urbanístico que sin duda tenemos también que repensar. Pero bueno, no quiero extender mucho más en esta pequeña introducción que estoy haciendo. Bueno, yo creo que como decía, las ciudades nos permiten ese repensar mejor que otros ámbitos pues este mundo que nos viene, ¿no? Esta crisis que prácticamente como en capas, ¿no? que hemos tenido, y que ahora, pues a modo de acelerador, pues la COVID nos ha puesto frente al espejo, ¿no? Yo voy a tratar 3 puntos básicamente. Espero que no me extienda mucho, porque a mí me gusta mucho hablar y bueno, aunque os esté viendo así con frente al ordenador, una pantalla, y falte más ese contacto humano, pero bueno, yo me lo imagino. Lina, perdón. Sí. Lina, es que a veces se corta el sonido cuando te mueves un poco. Comprueba que está bien metido en el ordenador, el casco. Vale. Ahora Sí, cuando lo mueves se escucha un poco... Es que me muevo mucho. Sí, Y si lo dejo así así mejor. Ahí ¿Se me oye? se escucha perfecto. Sigue. ¿Sí? Venga, Sí. pues me lo voy a intentar dejar así. Si no, me lo recuerdo. Bueno, perfecto. Pues vuelvo a donde estaba. 3 partes para que de alguna manera no nos perdamos. Primero, un poquito, ¿qué se está repensando ahora? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo están contestando las ciudades que ya han dicho, ojo, yo voy a hacer esto para digamos, adaptarme a esta nueva normalidad del COVID? Luego, comentaros algunas de las cosas que pueden venir de Europa, ¿no? Esa segunda parte es un poquito más informativa, más pesada, entonces diré algunas cuantas, y luego si alguien quiere algo más, bueno, pues siempre me lo podéis preguntar, o tenéis también ahí a Marcos, a quien se lo podéis también preguntar. Y luego ya la última parte, que es qué ciudad es la que yo creo que debemos repensar, ¿no? Cómo debemos repensarlo de alguna manera. Bueno, pues la primera cuestión, como ya venían, ¿no? Como os digo, ya gran parte de la población mundial vive en ciudades, y por tanto hay muchos foros mundiales sobre ciudades sostenibles, ciudades verdes. Ya estaba, por ejemplo, dentro del ámbito europeo la agenda urbana. Bueno, pues hay ahora mismo muchísima reflexión, pero también se están llevando a cabo, bueno, pues iniciativas que están poniendo en conexión a distintas ciudades, bueno, pues para repensar qué es cómo se puede salir. La mayor parte de las ciudades, es decir, que están muy preocupadas con el tema económico, ¿no? Hace poco tuve la posibilidad, hace como 2 semanas, de estar en un foro donde estaban, por ejemplo, alcaldes de las principales ciudades españolas, pero también de algunas ciudades medias y pequeñas, y el tema de la reactivación económica era alguno de los que más le preocupaba, ¿no? Pero bueno, hay algunas ciudades ya a nivel mundial que ya han anticipado algunas de las cosas que van a hacer para adaptarse a este mundo post-COVID, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud publicó una nueva guía de la movilidad durante el COVID, que bueno, pues recomienda, bueno, prácticamente que es mucho mejor pues que nos movamos en bicicleta o caminar, ¿no? Y entonces pues bueno, muchas ciudades las que ya están cogiendo el pañuelo de la Organización Mundial de la Salud, reorganizando sus espacios urbanos, por ejemplo, y dándole prioridad a los ciclistas, algunos espacios pues que antes estaban pensados o de manera prioritaria para un coche, por ejemplo, varían un ciclo que va a construir 650 kilómetros de nuevos carriles bici. Milán también, por ejemplo, ha hecho público mucho para reducir el espacio de coches y dárselo a zonas peatonales y carriles bici, ¿no? De hecho, quiere peatonalizar 35 kilómetros de calle. Barcelona ha dicho, por ejemplo, que va a ampliar sus aceras y carriles bici para permitir ese distanciamiento social. O, por ejemplo, Vilna, que es la capital de Lituania, pues ha anunciado su intención de convertirse en la primera ciudad al aire libre de Europa, ¿no?
por ejemplo, pues aumentando, permitiendo a los locales de restauración poner más mesas de espacios públicos para que puedan continuar con su actividad. Yo espero que esa última, por ejemplo, no sea una cosa que se ponga aquí en España, por lo menos aquí en la ciudad donde yo vivo, en Sevilla, o en Andalucía en general, donde hemos vivido, yo creo que en España en general, procesos de mercantilización del espacio público, de la ocupación de las plazas públicas por parte de los veladores, que está muy bien, pero no todo el mundo puede sentarse en los veladores, con lo que se crea al final una privatización de los espacios públicos y una mercantilización a la que no todo el mundo puede acceder, ¿no? O sea, quiero decir que estas medidas son algunas de las medidas estrellas que podemos encontrar que se han seguido ahora mismo, pero también tenemos que repensar que no todas van necesariamente en la buena dirección o no necesariamente tienen que ir en la buena dirección en todos los ámbitos. Por ejemplo, el tema de la peatonalización, que está muy bien, que reduce mucho las emisiones y que nos hace que pasemos con mucha facilidad y unas ciudades mucho más vivibles, más humanas, pero por ejemplo también sabemos, yo que la mitad del tiempo, menos de la mitad del tiempo, lo paso en mi casa en Sevilla, en el centro de Sevilla, pues que eso ha derivado, por ejemplo, en procesos de gentrificación del centro de las ciudades, ¿no? Porque hay mucha gente, pues a lo mejor coños pequeños, que ya no pueden acceder a sus casas, el precio de la vivienda se multiplica, con lo que ya no es accesible a las personas jóvenes, con lo que, bueno, que hay que ver de una manera muy amplia todas estas cuestiones, ¿no? O por ejemplo, con el tema de la movilidad, sí, si caminemos en bicicleta, ¿qué pasa con las personas mayores? ¿Qué pasa con las personas con movilidad reducida? Si seguimos con ciudades que están completamente compartimentadas y que no, digamos, en muchos casos no tienen todos los servicios en la cercanía, ¿no? Entonces, debemos repensar, ¿no? Y ya me anticipo un poquito en esto, una ciudad, como llaman, una ciudad de los cuidados, en el sentido de una ciudad cuidadora, con su ciudadanía, y una ciudad que la propia ciudadanía también de alguna manera cuide, ¿no? Entonces, bueno, la mayor parte de, como veis, de las iniciativas que se están poniendo en marcha en algunas ciudades a nivel mundial, pues tienen que ver con los temas de movilidad, muy vinculadas con la peatonalización, y en el ámbito de la reactivación económica, pues se está pensando más principalmente en una, digamos, en una nueva construcción o reforma de los edificios más sostenibles desde el punto de vista energético, con lo que iría de alguna manera bastante en línea, bueno, pues con todo el Pacto Verde y toda el repensar digamos, pues la vida y todos los aspectos vinculados a ella desde una perspectiva más sostenible, ¿no? Así, bueno, pues, y ahora os lo diré en esta segunda parte, sí que vendrá, por ejemplo, para la construcción sostenible va a venir mucho dinero de Europa. Habrá que pensar si esa construcción sostenible también tiene en cuenta, o deberemos nosotros, eso nos tocará a nosotros los parlamentarios, trabajar mucho que esa construcción sostenible o esas ayudas para la construcción sostenible también tengan en cuenta las características de clima, por ejemplo, de las latitudes más sureñas como las nuestras, ¿no? Donde los problemas de aislamiento no son tanto por el frío, sino más bien por el calor, y que tengan en cuenta todos los problemas de refrigeración. Pero como os digo, van a venir fondos en esa línea de construcción sostenible, en la línea también de una movilidad muchísimo más sostenible, y que, bueno, pues sin duda, pues las ciudades tendremos que, y también para todos los temas de digitalización, como diré ahora, pues también van a venir fondos, ¿no? Hay ciudades que, por ejemplo, intentan ir un poquito más allá, como es el caso de Ámsterdam, que va a poner en marcha, esto aprovecho para en este proceso, como estábamos hablando antes, de socialización del conocimiento vinculado a la economía, para recomendaros un libro que se llama La economía del donut, de Keith Raworth, ¿no? Donde, bueno, pues dice que repiensa la economía en una muchísimo más sostenible, ¿no? Tanto socialmente como ecológicamente, y bueno, cambia todos los indicadores de cómo tenemos que medir la economía, del éxito económico y demás. Y bueno, Ámsterdam va a ser
la primera ciudad que va a intentar poner en marcha pues eso que Worth ha pensado, digamos teóricamente, pues ponerlo bueno, pues en la práctica en Ámsterdam bueno, pues para convertirse en esa ciudad de la economía circular, de la economía sostenible, digamos, de una ciudad del bienestar, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que sí, que me parece muy bien. Ellos que son muy ricos y lo pueden hacer, bueno, pues nosotros intentaremos hacerlo en la medida de lo posible, ¿no? Porque no hay que olvidar también lo que supone el país en el que se encuentra Ámsterdam, que son los Países Bajos en términos de fiscalidad dentro de Europa y, por tanto, de acumulación de determinados recursos que ya nos gustaría también tener a otros, ¿no? Pero bueno, se están moviendo varias cosas y un poco las líneas en las que se están moviendo son las que os he comentado. Y también decir que, bueno, que tenemos que tener en cuenta que aunque sea en la buena dirección, siempre hay que tener otros aspectos en consideración si no queremos que cosas buenas tengan efectos colaterales que no son buenos, ¿no? Y en ese sentido, sin duda, yo creo que el mejor antídoto para que eso no ocurra, para que ideas muy buenas luego tengan efectos perversos, pues yo creo que sin duda la participación ciudadana, porque los ciudadanos son en definitiva quienes mejor, de alguna manera, conocen sus ciudades. Bueno, por comentaros un poquito qué se está, digamos, haciendo en Europa o desde Europa. Europa tiene ya desde hace tiempo una agenda urbana donde, bueno, sobre todo se orienta vinculado a las ciudades con ayudar a legislar mejor, en mejorar la financiación, la información a todos los fondos posibles, también mejorar los conocimientos, en que las propias ciudades colaboren entre sí, que creen entre sí. A mí, como me gusta prepararme de todo, antes de entrar en esta conferencia, estaba bicheando, que es de Molina, de Segura, y he encontrado que tenéis, bueno, un plan magnífico, maravilloso, que tenéis un diagnóstico hecho de la ciudad fantástico, que pertenecéis a varias redes europeas en distintos ámbitos, de lo cual os saludo, que teníais ya un plan, que había un plan previo, que este plan lo está aplicando también, lo mejora muchísimo, sobre todo un diagnóstico, no se puede transformar ninguna realidad sin un buen diagnóstico de la realidad, y yo creo que en ese plan que habéis hecho hay un diagnóstico muy bueno, y entonces pues sí que me gustaría felicitaros por eso, ¿no? Los temas prioritarios de la agenda urbana europea pues tienen que ver pues, con la calidad del aire, la puesta en marcha de la economía circular, muy interesante, como os decía, con esto de la economía del donut, la adaptación al cambio climático, la transición digital. Hay que pensar que sobre todo tenemos que transitar dos transiciones, valga la redundancia, ¿no? La transición ecológica digital. A mí me gustaría también que transitáramos la transición económica hacia una economía muchísimo más social, más centrada en el bienestar de las personas, pero por ahora en lo que está centrado las instituciones europeas, y pensemos que a través de eso podamos modificar también otras cosas, es la transición ecológica y la transición digital, que no es poco. Luego también, como os digo, transición digital, transición energética, vivienda, inclusión de los migrantes y los refugiados, que se hace normalmente, obviamente, en los distintos municipios. Contratación pública innovadora y responsable. Aquí creo, luego si queremos, digamos, el espaldarazo que dio esa directiva europea para la transición, para la contratación pública, que la contratación pública no fuera solamente a través del precio. Eso desde, por ejemplo, de las cooperativas de mujeres sabemos que las echaba realmente por tierra, que al final abarataba muchísimo los salarios y creaba unas desigualdades, y que al final la riqueza no se quedara en el territorio, que fueran, por ejemplo, grandes empresas de servicio las que se quedaran con los servicios de muchos municipios, abaratando, como digo, el salario de las personas, de muchas mujeres, en que al final esa riqueza se quedara digamos, en el territorio. Y bueno, fue esa directiva que luego se ha traspuesto de la Unión Europea de contratación pública, bueno, pues que creo que ha sido muy importante. También
ahora todo el tema de la contratación pública innovadora, ¿no? Que, bueno, a mí me tocó ponerla en marcha, por ejemplo, desde la Junta de Andalucía, y que creo que tiene también mucho recorrido, porque puede fomentar también la innovación en los propios territorios, que tanta falta nos hace para que también la gente joven que está bien preparada pueda quedarse, que si se quiere ir que se vaya, pero que no sea una necesidad, que no sea una obligación que se vaya, que se pueda quedar y que pueda desarrollar también sus proyectos vitales y profesionales en sus propios territorios. El tema de la vivienda, sin duda, es otro importante en muchos ámbitos. Os he comentado antes de la construcción y la reforma sostenible, pero obviamente también ahí tenemos un drama enorme, que es la falta de acceso a la vivienda, sobre todo ahora que la vivienda en estos últimos años y en algunos municipios ha sido objeto de prácticas predatorias. No se me ocurre llamarlo de otra manera, pero cuando un fondo buitre compra una vivienda social es una práctica predatoria, porque una vez saca toda la rentabilidad que quiere sacar, ya le da igual lo que pase, le da igual que la gente que no tiene vivienda se quede sin vivienda, le dé exactamente igual lo que pase. Son prácticas predatorias que debemos de mantener alejados absolutamente de nuestros territorios, ¿no? Y sobre todo facilitar el acceso a la vivienda de las personas más jóvenes, porque es la única manera que van a poder recomenzar con bueno, pues proyectos vitales propios, que sabemos que en España pues, se está iniciando muy tarde y que eso está muy vinculado, por ejemplo, con la bajísima tasa de fecundidad que tenemos y con ese crecimiento demográfico tan lento que tenemos. Como decía, vivienda, inclusión de los migrantes y los refugiados, transportación pública innovadora y responsable, puestos de trabajo y capacidades en la economía local, uso sostenible de las tierras y soluciones basadas en la naturaleza, movilidad urbana, pobreza urbana, ¿no? Digamos, los temas que de alguna manera se definieron en el Pacto de Ámsterdam, ratificado por los ministros de Política Urbana de los países miembros de la Unión Europea en mayo ya de 2016, ¿no? Pero bueno, como digo, que con esto no quiero ser muy pesada, porque es más, digamos, y no me quiero comer tampoco mucho tiempo, pero bueno, deciros que, como sabéis, ayer Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, nos presentó al Parlamento Europeo, perdón, a la ciudadanía europea, en definitiva, pues ese plan de transformación para las nuevas generaciones, bueno, que supone un paso muy importante dentro de lo que habíamos venido observando hasta ahora de lo que había hecho Europa, porque, pues, por ejemplo, porque se va a endeudar como conjunto. Hasta ahora eso no había ocurrido. Es posible que la cantidad que se ha puesto, 750.000 millones, que nos parece, bueno, 750.000 millones, que nos parece una cantidad enorme, es posible que no sea suficiente todavía, porque el agujero que va a dejar esta crisis con la paralización de la economía y con cosas que no van a poder volver o van a tardar tiempo en volver, por ejemplo, para nosotros en el ámbito turístico muy sensible, ¿no? Algunas actividades van a tardar tiempo en volver y van a, digamos, romper determinadas cadenas, ¿no? Que se han generado. Bueno, pues es posible que se necesiten más fondos, pero tenemos que ser conscientes de que Europa no es un país, es un conjunto de países, que unos tiran más para el proyecto europeo, otros tiran menos, que hay equilibrios muy grandes, con situaciones muy distintas y también, por tanto, con intereses muy distintos, ¿no? Entonces se tienen que llegar a acuerdos, que el equilibrio de fuerzas en Europa es un equilibrio de fuerzas bastante conservador, y que, bueno, pues ahí andamos de alguna manera peleando. Pero bueno. Lina, perdón, acuérdate de coger. Sí, Otra exacto, vez, perfecto, sí. perfecto. Gracias. Perdón. No, deciros que gran parte de ese plan, ¿no?, que se ha aprobado, bueno, pues yo creo que también se van a poder beneficiar muchísimo en las ciudades, ¿no? Porque, bueno, pues un 25% pues se va a vincular con todo lo que tiene que ver con
el tema del New Deal, del Green New Deal, ¿no? Y por tanto de toda ese cambio verde hacia emisiones neutras. Hay que tener en cuenta que si las ciudades son las emisoras del 70% de carbono, pues de alguna forma gran parte de las inversiones que tienen que cambiar, digamos, toda la economía, todo el sector productivo de nuestra manera de vivir para que lleguemos a esas emisiones neutras en 2050, pues tendrá que estar destinado a las ciudades, ¿no? Como os decía antes, en gran parte vinculados con el parque inmobiliario. De esa manera también se va a intentar combatir la pobreza energética, también desbloquear la inversión en tecnologías y cadenas de valor limpias, ¿no? Energía limpia en definitiva, la apuesta por las energías renovables, el almacenamiento de energía, el hidrógeno limpio, las baterías, la captura y el almacenamiento de carbono, las infraestructuras de energía sostenibles. Y luego, obviamente, también todo lo vinculado con el transporte, como os decía, y la movilidad, ¿no? En ese sentido, pues obviamente la movilidad urbana es un tema muy importante, y bueno, se van a instalar pues, como 1 millón de puntos limpios en toda Europa, ¿no? También se va a incrementar ese fondo de transición justa para que esta transición hacia lo verde, ¿no? hacia lo sostenible, pues no sea a costa de algunos territorios o de algunas personas. También para las ciudades vendrá sin duda fondos vinculados con la otra gran transición, que es la transición digital, ¿no? Y hay posibilidades de avanzar hacia una identidad electrónica pública. Bueno, no sé si se va a coger el modelo de Estonia. En Estonia ya se pueden hacer absolutamente todos los trámites, todos los trámites de manera digital, menos uno, casarse. Es lo único que se tiene que hacer presencial. El resto todo se puede hacer digital. Y ellos dicen que, por ejemplo, por eso han tenido muy poco contacto con el COVID, porque en el momento en que se vio venir que esto venía, pues la gente ha podido seguir haciendo gran parte de su vida con seguridad y sabiendo en todo momento quién está consultando sus datos y por qué, pues desde la casa o incluso de cara a las consultas médicas, porque el médico puede acceder a todo el historial del paciente en cualquier momento, pero ese ciudadano, ese paciente va a saber qué médico está entrando, por qué y qué expedientes y en qué momento los ha consultado, ¿no? Por tanto, digitalización, pero con seguridad y con, digamos, control ciudadano de esa tecnología, ¿no? También, obviamente, habrá fondos vinculados con la digitalización no solamente, como digo, de la administración pública, sino también de servicios, pero también en el ámbito industrial. Yo sé, Molina tiene un sector industrial muy importante y nos espera que también es en ese sentido. Bueno, pues en cuanto a la economía de los datos, también crear terrenos más sencillos, ¿no? y tener, en definitiva, menos burocracia, plataformas nacionales de contratación electrónica y sobre todo una nueva también estrategia de ciberseguridad que permita a la gente tener confianza a la hora de poder conectarse y de poder utilizar estas nuevas tecnologías, ¿no? Yo, como digo, no me quiero llevar más tiempo en este punto. Luego, si queréis alguna cuestión, pues lo podemos hablar, o quizás personas también, bueno, pues quizás consultas más específicas, por supuesto, tanto Marcos, como he dicho antes, Corros, como yo, como el resto de los compañeros. Bueno, pues estamos siempre abiertos somos representantes de la ciudadanía, y cualquier información que queráis de temas más concretos, siempre estamos, por supuesto, abiertos a
a contestarle. Me paso ya al último punto porque así para hacerlo más dinámico, no sé cuánto tiempo llevo, creo que ya llevo casi todo el tiempo que había dicho. Bueno, ¿qué ciudad, no? ¿Qué ciudad es la que deberíamos repensarlo, no? Y como decía al principio, que la repensáramos entre todos, ¿no? Porque solamente de esa manera podremos llegar bueno, pues a hacer la ciudad vivible, ¿no? Los espacios urbanos. Yo en este artículo que José Molina escribía los distintos ámbitos urbanos que no son otros los de la vida, ¿no? Porque en definitiva, como decía al principio, es donde vive la mayor parte de la ciudadanía, ¿no? Y a veces, bueno, pues hay que diseñarlos de manera sencilla, pero teniendo en cuenta la complejidad, ¿no? Porque si no, la complejidad y la diversidad que hay en el mundo urbano, ¿no? Yo creo que, como decía, la participación puede llevarnos sobre todo a la innovación social, ¿no? Las grandes ciudades son los grandes polos de innovación, ¿no? Pero, bueno, la innovación más puntera obviamente se lleva a las grandes ciudades, pero en todas las demás ciudades tenemos que establecer también esa formación de nuestros ciudadanos, esos espacios que permitan, digamos, que incluso quien sea un autónomo, quien tenga una pequeña cooperativa, bueno, pues pueda tener espacios comunes, espacios que permitan innovar. Pero yo creo que las ciudades son sobre todo grandes espacios, y para promoverlo desde la participación ciudadana y desde los poderes locales, grandes espacios para la innovación social, ¿no? En este sentido, bueno, hemos hablado antes de nuevas estrategias de movilidad. También a mí me gusta pensar en nuevas estrategias no nuevas, porque además en Murcia y tanto también en Andalucía conocemos mucho cómo funcionan las cooperativas, ¿no? Pero las cooperativas pueden funcionar también en muchísimos ámbitos, ¿no? Y es una manera también de producir de otra manera y, como decía anteriormente, con dignidad para los trabajadores, y que esa riqueza se quede en el territorio y no sea, como decía antes, de manera predatoria o extractiva, no se extraigan nuestros recursos y se vayan a otro sitio, ¿no? A mí se me ocurre comentaros un par de procesos de innovación social que he seguido mucho en distintos espacios, en distintas ciudades europeas en los que se han puesto, y que creo que eso pueden ser muy interesantes para avanzar, como os decía, bueno, pues también en esa ciudad de los cuidados, ¿no? Esa ciudad que cuida a sus ciudadanos y donde los ciudadanos se cuidan entre sí, ¿no? Yo creo que si algo ha puesto sobre relieve esta crisis, que nos ha puesto sobre el espejo, es que todas estas narrativas tan neoliberales y tan antidemocráticas, en definitiva, que nos estaban contando como que cada uno realmente lo bueno es que fuéramos a lo nuestro, ¿no? Que lo importante es el sálvese quien pueda, y no, bueno, pues eso no funciona. Nos tenemos que cuidar entre todos y nos tenemos que salvar entre todos para salvarnos cada uno de nosotros mismos también, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues las iniciativas ciudadanas o conjuntas de entre lo público y lo privado, no hay que tener miedo, lo privado tiene que también participar en todo esto, lo público, lo privado, los ciudadanos. Tienen, digamos, que colaborar de manera juntos. Algunas iniciativas que a mí me gustaría invitaros a que reflexionéis un poco sobre ellas, por ejemplo, las de los bancos de tiempo, que permiten, bueno, pues espacios de intercambio que no son mercantiles, ¿no? En los bancos de tiempo la unidad es de cambio, la moneda de cambio, ¿no? Por decirlo, es el tiempo, y vale igual una hora si ha estado una señora haciendo tortilla de patatas que la hora de un
de un gestor financiero que pueda ayudar a otras personas, bueno, pues a hacer sus declaraciones de la renta, por ejemplo, ¿no? Y son espacios de intercambio multilaterales, no son bilaterales, no estamos hablando de un trueque, sino de espacios multilaterales, y hay experiencias muy interesantes de muy distintos ámbitos, las desarrolladas, por ejemplo, en la crisis del corralito en Buenos Aires, en la crisis de los 70, por ejemplo, en Gran Bretaña. Me gustan mucho las de las ciudades como Módena, de las ciudades de la Reggio Emilia, del centro norte de Italia, que eran también una alternativa, no solamente reactiva frente a una crisis, sino una alternativa realmente a hacer las cosas de otra manera y a la inclusión ciudadana. Otra, y no me voy a, otro, por ejemplo, mecanismo muy interesante de innovación social que creo que para ciudades, sobre todo del tamaño como Molina de Segura, pueden ir muy bien, son las monedas sociales y monedas colaborativas. Aquí, por ejemplo, en un municipio muy cercano, muy pegado a Sevilla, San Juan de Alfarache, o por ejemplo en Santa Coloma de Gramenet, se han puesto en marcha iniciativas muy interesantes. Aquí, por ejemplo, las ayudas sociales se dan en moneda social. Las monedas complementarias permiten aumentar digamos, la capacidad de intercambio y, por tanto, reactivar la economía sin necesidad de endeudarse ni nada por el estilo. Las ayudas sociales se dan a través de estas monedas sociales, pero tienen que gastarse en establecimientos de la propia ciudad, no en las grandes superficies, sino en pequeños y medianos comercios, que de esa manera también han visto incrementado su volumen de negocio un 30 o un 40%, ¿no? Y además así no se estigmatiza a esas personas que lo hacen a través de una app, con lo que no las estás estigmatizando como, digamos, como, bueno, pues personas excluidas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas iniciativas que yo creo que con participación ciudadana y bueno, pues se pueden poner en marcha, ¿no? Ahora también, bueno, pues que hay que repensar todo el tema de los cuidados, muy vinculado con el teletrabajo, o si hay otra vez confinamiento, todo el tema de los servicios, sin duda, porque al final vamos a tener que transitar, incluso dentro de este distanciamiento social, hacia una cercanía social, que es lo que, bueno, en definitiva, nos hace personas, ¿no? Como decía antes, ojo con las situaciones fáciles, sí, pero situaciones fáciles siempre y cuando pues no compliquen la vida o vuelvan la vida imposible a muchas personas que no tienen posiblemente pues, ni la facilidad de la movilidad ni de acceder a recursos, ¿no? Tenemos que pensar absolutamente todo: transporte, iluminación, espacios, gestión de veladores en las plazas, mobiliario urbano, fuentes, aceras accesibles, tráfico, movilidad, digamos, las actividades económicas, los servicios ciudadanos. Yo voy a terminar leyendo como terminaba mi artículo de las ciudades, porque si no me voy a ir más, y así voy terminando ya. Yo escribí en este artículo: las ciudades no deben ser solo sitios donde residir en un sentido limitado del término, sino espacios para vivir, compartir, cuidar, jugar, a mí eso de no se juega la pelota, divertirse y crear. Se debe recuperar lo público frente a la hipertrofia de la vida privada, que puede además crecer con el distanciamiento social asociado a la COVID-19 y gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos que evitar fenómenos como el que observamos estos días con niños que, una vez que han podido salir a la calle, ya no quieren hacerlo. Desconocemos si por el miedo que les ha generado ver hileras de como en los telediarios o en las redes sociales infectadas de fakes y de leche, o porque el mundo global ha colmado expectativas de vida social, en muchos casos en ambientes más seguros que las aulas, los pasillos de las escuelas, a menudo de pequeños y grandes episodios de bullying, pero por otra parte, espacios que igualan, y que no tenemos que abandonar de ninguna de las maneras. Tenemos que intentar también poner todos los medios para evitar la inmensa soledad
y el desamparo la que han sentido, bueno, muchísimas personas mayores que, como saben, mueren en soledad, sobre todo en las grandes urbes, y también muchos jóvenes que están confinados a solas en viviendas minúsculas, con ventanas a patio interior, ¿no? En las grandes ciudades, pagando quién sabe qué, ¿no? Hay que ofrecerles, ¿no? Al final del confinamiento, en esas ciudades que ellos aman, bueno, pues alternativas y opciones dignas de trabajo y de vivienda, ¿no? Reclamando, porque la participación social es una manera de corresponsabilizarse, reclamar, pero también de corresponsabilizarse desde la responsabilidad individual con los poderes públicos, como ciudadanía activa y gente expectativas de mejoras para esos niños, para esos jóvenes, para esas personas sin empleo, con empleos inestables, que sostienen a familias enteras, para esos mayores a los que nuestros medios de comunicación se empeñan en estigmatizar por su edad, ¿no? Es de contribuir los que tenemos mejores empleos y mayores ingresos y vivienda digna y redes sociales consolidadas a mejorar las expectativas de vida de aquellos con los que compartimos las calles, los parques, los autobuses y las terrazas de las ciudades. Porque vienen tiempos duros y porque esos niños, esos jóvenes, esos mayores, esa gente de ciudad es nuestra gente y la gente de todo. En definitiva, tenemos que construir, mediante un amplio y sólido y valiente pacto social, y de ahí la importancia de la participación ciudadana, estas ciudades humanas, cuidadoras, prósperas y ecológicas, donde la riqueza y la diversidad sea la base de una convivencia en igualdad, donde la densidad sea repensada de una manera radicalmente equitativa, verde y feminista. Este va a ser nuestro objetivo, rehumanizar las ciudades, visibilizando y permitiendo que encajen mejor en ellos nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros desempleados y nuestros residentes, y todas las personas que vienen de otros lugares y que la han elegido para vivir, trabajar y contribuir a su desarrollo. Hacerlo es una necesidad de supervivencia, de inteligencia y de justicia. Con esto me callo ya, que creo que he hablado mucho como me temía. Muchas gracias. Y vamos a pasar ahora al coloquio, que lo vamos a organizar pues a través de preguntas que nos lleguen por el chat, y que levante la mano aquella asistente a través de la teleconferencia que quiera pedir que se le abra el micrófono para que pueda participar. Yo me he impresionado mucho en algunas cosas de las que has dicho y quisiera un poco comentarte, pues que has puesto como ejemplo algo que siempre estoy siguiendo, que es el reto de la inteligencia artificial, y que has puesto como ejemplo Estonia, en donde menos casarse se puede hacer de todo a distancia. Yo creo que eso lleva también pues muy ligado el reto de la reforma de la función pública, y lleva también muy ligado el reto del control de los algoritmos para que la ética esté presente en el control algorítmico de todo el funcionamiento de esa inteligencia artificial. Y ahí yo creo que tenemos un gran reto. Antes has puesto tú como ejemplo el control a distancia para la sanidad pública y la mejora que se puede tener, pero el control que puede tener la persona de que su expediente no sea utilizado para la mercantilización y otras cuestiones. Estamos en ese gran reto de que necesitamos disponer de datos, pero necesitamos la garantía de la anonimización de los datos, en donde realmente ahí veo yo que tienen que haber una participación ciudadana muy importante en lo que a veces se ha hablado de consejos ciudadanos, en el control precisamente de nuestros datos. En el control precisamente de nuestros datos. Y luego es que ha sido muy sugerente muchísimas cosas. Yo tendría, pues no lo sé, tendré que irme a Sevilla a seguir debatiendo contigo. Porque realmente has puesto lo que es la economía local, lo que es incluso la organización de esa moneda local, lo que es el aumento del comercio local en ese intercambio local, porque nos hemos dado todos ahora en esa modernidad de coger el coche y no a comprar a las grandes superficies.
Yo creo que has puesto en evidencia de que necesitamos espacios públicos, pero tampoco necesitamos privatizarlos a través de la mercantilización de él, porque el que no tiene no se puede sentar en un velador. Realmente ese gran debate creo que tendríamos que ver un poco cómo se recoge desde el punto de vista de la ciudadanía y desde el punto de vista del mundo económico, porque son las dos componentes que tal. Bueno, pues te dejo ahí esa pregunta, a ver cómo nos lo vas un poco organizando. ¿Queréis que conteste ya o Bueno, recogemos alguna pregunta más? sí, No lo sé, recogemos alguna pregunta como, más. Sí. como vosotros, yo Sí, si no sí. mandar, como me digáis. No sé Pues, si... Venga, pues a ver entonces, si hay... si recogemos preguntas, ahora le tocaría a Joan Pamies. A ver si puede hacer la pregunta. ¿Tiene el sonido activado? Habla de una ciudad más comunicativa, una ciudad de buscar espacios para la ciudadanía, y tenemos una serie de espacios que no se utilizan nunca, que son los espacios de las escuelas, de los institutos. Están siempre abandonados. Es un sitio para reencuentro y para participar de los ciudadanos, para hacer una ciudad más humana, ¿no? Me gustaría conocer experiencias o qué se plantea en Europa sobre esto. Vale, la siguiente pregunta sería Morales. Morales, tienes el micro abierto. Creo que tienes el micro cerrado. ¿Ahora? Ahora. Muy bien. Bueno, empiezo por la punta otra vez. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Lina. Muchas gracias por haber acompañarnos esta tarde aquí en este coloquio, que es muy interesante y más lo que estamos viviendo ahora mismo. Mi pregunta es muy simple, pero que me ha impactado mucho en tu primera intervención cuando has dicho que de Europa va a mandar ayuda o subvenciones para hacer la vivienda que sea una vivienda sostenible. Entonces, claro, a mí me ha llamado mucho la atención porque nosotros somos un grupo embrión en principio de unas 38 personas y luego en la lista de espera de unas 60 que queremos formar un cohousing. Ahora mismo somos asociación dentro Perdón, de... ¿que queréis formar el qué? ¿No me he enterado? Cohousing, vivienda colaborativa. Cohousing. Soy una gran fan. Vivienda colaborativa. Sí, conozco lo que es el cohousing, sí. Pues me alegro. Yo lo llevo conociendo un tiempo y me encanta. Entonces, estamos en un proceso que llevamos ya 2 años dándole vuelta a todo esto. Y claro, pues subvencionar esto pues, es bastante complicado. Ahora mismo los bancos hay bastantes problemas en este aspecto. Entonces, claro, cualquier ayuda, cualquier subvención que nos pueda venir de fuera, pues estamos dispuestos a hacer uso de ella si podemos. Nosotros ahora mismo somos asociación, pero en breve ya seremos cooperativa, porque ya tenemos los estatutos casi de redactados, tenemos el ideario hecho también, y bueno, lo llevamos, no digamos terminado, pero bastante adelantado. Entonces, el tema ese de las ayudas para la vivienda sostenible, nos interesaría mucho saber cómo podemos llegar hasta ahí. Ha hablado de la moneda social, del marco del tiempo, de las personas mayores, cosa que todo esto lo tenemos nosotros también ahí en el tema una de las cosas que teníamos que estábamos buscando terreno y últimamente pues se nos han abierto algunas puertas y de alguien que no esperábamos, pero sin embargo nosotros nos hemos dirigido a varios ayuntamientos de la provincia. Muchos, casi la gran mayoría lo ven muy bien, pero el terreno les cuesta mucho soltar. Y nos ha llamado inesperadamente el Ayuntamiento de Murcia. Ayer tuvimos una conferencia con ellos también, a través de online, y es ya la tercera que tenemos. Y ayer pues nos dieron una buena noticia, y es que nos quieren dar terreno, que nos van a hacer una oferta de todos los que tienen disponibles para ver cuál nos interesa, y probablemente pues, va a ser en cesión de uso para 75 años. Que bueno, nos va bien.
Y nuestro mayor problema ahora mismo, porque hay gente que dispone de dinero para poder iniciar, pero hay gente que va muy justa. Y bueno, y en ello estamos y queremos, cuando has hablado de la ayuda esta de Europa, pues a mí se me han abierto enseguida las orejas. Sí. Pero nosotros el cohousing queremos hacerlo intergeneracional. Muy bien. Porque no queremos que todos sean mayores y que luego eso se quede, no queremos que la cosa vaya a quedar. Pues esa es mi pregunta, Lina. A ver cómo podemos acceder a estas cosas. Y si hay algo más que tú sepas, pues tampoco lo llamas. Vale, la siguiente pregunta sería de 152.997. Bueno, parece es el nombre que tiene puesto aquí en el, en el programa. Tiene el audio ahora mismo desactivado. No sé si sabe que nos estamos refiriendo a él. Bueno, si no, se la pasamos el turno de palabra al siguiente. Celso, sería Celso. Ah, vale, su pregunta. Un segundo, porque parece que tiene un problema técnico. Sí, te he solicitado que pueda abrir el micro. Creo que puedes ahora hacer la pregunta. No sé si te llega. Bueno, leo la pregunta de Celso, mientras que la otra persona puede hacer la pregunta. Y dice, respecto a la digitalización de los trámites administrativos, existen diversas barreras a romper. La primera es que hay colectivos, como los ancianos, pero también personas de mediana edad, que no son capaces de gestionar un proceso con su DNI electrónico. Por otro lado, grupos excluidos socialmente que no dispongan de los suficientes medios electrónicos. ¿Qué soluciones se proponen para que esta cuestión evite la reducción interesada de personal? Y no sé si la pregunta está completa o falta algo. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta? Hay unas cuantas, ¿eh? Ya... Yo quiero. Hombre, una mujer. Ya iba yo a decir que no voy a preguntar a ninguna mujer. Menos Vale, mal, Juani. menos mal. ¿Ya Ya... yo? Buenas tardes. Me ha encantado porque ilusiona escuchar a personas de la categoría de usted y además que esté representándonos en Europa. Me encanta, porque son ideas que llevamos muchísimas personas y a veces creemos que son ilusiones como que, no sé, ideales casi imposibles de alcanzar. Entonces, yo sí que le quiero hacer una pregunta, pero antes una pequeña introducción. Tenemos varias crisis. Tenemos una crisis económica, crisis sanitaria, crisis a lo mejor política, pero sí que tenemos una crisis social importante, que es la que no se ve, la que no se materializa, ni con dinero, no se nota y a veces no interesa. Esta crisis social puede hacer crecer a la crisis económica y a la crisis sanitaria. ¿Por qué? Eso es evidente. A mí la que más me preocupa de todas las crisis es la crisis social, la que más me preocupa. Desde luego que tiene que haber voluntad política para verdaderamente esa integración de la que queremos se lleve a cabo. Esa verdadera integración. Yo creo que es fundamental las relaciones sociales. Yo observo en mi entorno, en mi sociedad, cada vez más dispersa, cada vez más distinta, con unos signos muy diferentes y ubicados en territorios, y a mí eso me preocupa porque al final vamos a beneficiarnos o a pagarnos todos y todas.
Y entonces, a mí la crisis ahora mismo que más me preocupa, porque de la política, de la crisis económica salimos, de la sanitaria al final somos fuertes y apostamos y encontraremos soluciones para todo, pero la social es la que a mí más me preocupa. Entonces, encontrarme personas como usted, que tiene esa ilusión y ese corazón, a mí me alienta más así. Desde luego que tiene que haber voluntad política y voluntad de esa verdadera participación ciudadana a mirar realmente más allá de lo particular. Y mi pregunta es la siguiente. Dígame usted, por favor, fórmulas para que esa crisis social, inteligente y justa, que creo que es la principal, actuación en la que podamos los ciudadanos exponer, porque a mí realmente es la que más me preocupa, la crisis social, ¿eh? Desde luego la económica, desde luego, porque se ha llevado, y la sanitaria son principales, pero técnicas, actuaciones, propuestas, porque a mí, o a nosotros, perdón, en el colectivo que representamos, o nosotros, porque somos un colectivo en el que recibimos, nos llamamos colectivo virtual, porque no tenemos espacio para poner, espacio no tenemos, pero sí tenemos otros mecanismos. Escuchamos mucho a la gente, estamos en la calle, tenemos nuestro WhatsApp, nuestro teléfono disponible, conectamos con la sociedad y luego lo exponemos. Pero, bueno, no me quiero seguir enrollando. Por favor, actuaciones dirigidas a esta crisis social. Gracias de verdad. Vale, pues esta sería la última pregunta. Cuando quieras, Lina, puedes responder. Pues comienzo por la pregunta de los temas de digitalización. Voy a unirlo porque hay dos preguntas de inteligencia artificial y de datos, que en definitiva la inteligencia artificial es la capacidad de gestionar con muchísima más rapidez y muchísima más capacidad pues una ingente cantidad de datos que la inteligencia normal, que son las nuestras, pues no llegarían, ¿no? Entonces, tiene que ver, bueno, pues con toda la gestión de los datos, con la economía de los datos, de quiénes se usan los datos, quiénes son los dueños de esos datos y quién controla, en definitiva, esos datos. Yo vea, como me veis por aquí, me gustan mucho los libros y leer y estudiar. Pues os voy a recomendar otro libro que es un libro bastante crítico, es de... a ver si digo bien el nombre, Shoshana, es que Shoshana, sí, Shoshana Zuboff, ¿vale? Que se llama el capitalismo de la supervisión, y donde explica de alguna manera cómo estaríamos hablando en una nueva etapa del capitalismo, que precisamente a través del control de nuestros datos, bueno, pues pueden acabar controlando... Lina, cuando te mueves, se te escucha mal. Vale. ¿Y si lo quito? Intento que si lo quito y se oye mejor, a ver, intentamos un momentito. Prueba, sí. ¿Se me escucha mejor así? Perfecto. ¿O se me escucha muy lejos? Se te escucha perfecto y mejor incluso que antes. Pues para mí, uy, qué bien, qué alegría. Bueno, pues que estaríamos entrando como una nueva etapa dentro del capitalismo, que sería este capitalismo de la supervisión, en el que, bueno, pues se acabaría o podrían acabar controlando nuestras vidas precisamente a través de los datos y de la inteligencia artificial, ¿no? Hemos visto muchas series de ciencia ficción, hemos leído muchos libros de ciencia ficción, pero es que algunas cosas pues, pueden estar cercanos. En la Unión Europea estamos ahora mismo en proceso, se van a regular muchísimas cosas, porque precisamente los datos, por ejemplo, ahora mismo hemos empezado con los aspectos éticos de la inteligencia artificial, con la regulación de los aspectos éticos de la inteligencia artificial. De hecho, yo he sido la ponente de la opinión desde los ámbitos del empleo, ¿no? Y, por ejemplo, hoy mismo estaba mandando ya la redacción final, donde decía, por ejemplo, bueno, pues que los datos, que nuestros datos personales no son mercancía y, por tanto, tenemos que saber qué se hace con nuestros datos. Los datos siempre tienen que ser nuestros, se tienen que analizar, obviamente, siempre tiene que haber transparencia, trazabilidad, tiene que haber mucha información en los centros de trabajo, por ejemplo, para saber qué se está poniendo
en cuenta. Y en definitiva, bueno, pues tenemos que avanzar en ese, también en ese control ciudadano. La mejor manera, obviamente, es a través de una regulación que no asfixie la innovación, porque si no acabaríamos fuera del mundo, ¿no? Si no subiéramos a este carro de la digitalización, ¿no? En todos los ámbitos, pero Europa puede jugar un papel muy interesante entre la autorregulación de la empresa, que es un poco el modelo americano, donde se le deja muchísima libertad a las empresas y por tanto muchísimo poder, y cada vez más poder. Las grandes tecnológicas tienen muchísimo poder, o el modelo, digamos, chino, donde el control lo ejerce principalmente digamos, el gobierno, pero que se está llegando a unos niveles que desde luego no garantizan ni las libertades individuales ni garantizan nuestra privacidad, ¿no? Sabéis que se está poniendo en marcha, digamos, como una especie de pasaporte social, que no sé cómo llamarlo muy bien, donde si tú, por ejemplo, bueno, pues no te has comportado como un ciudadano ejemplar en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues no llevando mascarilla a la entrada de una estación de tren, pues te quitan puntos de tu carnet social y por tanto a la hora de acceder a un crédito te va a costar más caro, vas a tener más dificultad para acceder por ejemplo, a la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como una penalización social vinculada con ese control que tienen de nuestra información personal. A mí eso me parece, tanto uno como otro, me parece muy peligroso, y yo creo que Europa puede jugar ahí un espacio bisagra de una regulación que permita, bueno, pues el respeto a la privacidad, a nuestros derechos fundamentales, pero que al mismo tiempo permita que mejoremos, bueno, pues nuestras administraciones públicas, los servicios que prestamos, también la eficiencia en la industria, porque la inteligencia artificial además se puede aplicar a muchísimos ámbitos, también, por ejemplo, a la mejora del medio ambiente digamos, a una mayor eficiencia productiva en muchísimos ámbitos, también, bueno, pues en la mejora también de muchos procesos. Todo va a depender, la tecnología no es ni buena ni mala, todo va a depender de cómo la utilicemos y de cómo establezcamos como ciudadanía ese control. En este sentido, sí que es muy importante lo que decía, creo que era Celso, ¿no? De que obviamente hay muchísimas personas que ahora mismo están excluidas, por supuesto que sí. Y otro de los ámbitos que va a trabajar, eso no quiere decir que en ese sector se esté trabajando, pero que se va a trabajar, está en el libro blanco de la inteligencia artificial, es precisamente en lo que se llama la alfabetización digital, ¿no? Bueno, pues que las personas, en definitiva, conozcan no solamente, no quiere decir que nos convirtamos todos en unos expertos, pero sí que sepamos cómo, digamos, poder acceder a todos esos servicios digitales, que también sepamos los peligros que entraña las fake news, ¿no? Todo el uso de bots, etcétera, etcétera, sobre todo, digamos, el mundo digital, alfabetizarnos, ¿no? Hay, por ejemplo, ayuntamientos, hay muchas ciudades que han puesto en marcha espacios para enseñar a esas personas mayores a cómo acceder o ayudarles, por ejemplo, a acceder a esos servicios con total garantía. Tiene que ser espacios, en ese sentido, yo creo, con el respaldo de lo público para que las personas vean, tengan confianza en el uso, porque una cosa fundamental de estas tecnologías es que haya confianza, ¿no? Y va a haber confianza cuando haya transparencia, cuando haya trazabilidad, cuando haya auditabilidad, y también lo sepamos desde la construcción de los algoritmos hasta más adelante, porque sabemos, por ejemplo, que los algoritmos pueden generar muchísimos sesgos, que, por ejemplo, desde el feminismo lo sabemos muy bien, sesgos de género, porque beben sobre datos que ya hay sobre la realidad, y la realidad es machista. Entonces, si eso no se corrige, pues puede ir todavía a más, ¿no? O también otro tipo de sesgos raciales, ¿no? Sin duda hay muchas barreras que romper. Por ejemplo, se está hablando mucho de la app esta de seguimiento para el COVID, ¿no? Para que no, bueno, pues para que sepamos con quién hemos tenido contactos, para poder aislar pronto a esas personas en el caso de que alguno
diera positivo. Hay dos sistemas de alguna manera que están compitiendo. Uno que tiene datos, digamos, los datos centralizados y por tanto se chupa la información de nuestros dispositivos móviles, y otros que están elaborando procesos descentralizados donde los datos siempre se quedarían en nuestro móvil y no se podrían reutilizar para otras cosas, pero sí que servirían para esa alarma, ¿no? Ese, por ejemplo, fue el sistema que se puso en marcha en Singapur, pero claro, eso solamente funciona si al menos el 60% de la población lo utiliza. Y allí solamente lo acabó utilizando el 20%, bueno, pues porque no se confía, ¿no? Entonces, pues muy importante que haya una regulación que nos permita confianza, como por ejemplo la Ley de Protección de Datos Europea, que ha facilitado al final, ha mejorado el uso de Internet en general, porque la gente confía más ahora en ese uso de la tecnología. Pero, por ejemplo, esa app, estamos hablando, por ejemplo, aquí en Europa había 2 millones de personas que ya para empezar quedarían excluidas porque tienen móviles demasiado antiguos y que no podrían desarrollar esas apps, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Siempre que se establece algo, hay que desarrollar mecanismos que al mismo tiempo eviten la exclusión, ¿no? En definitiva. Luego, Joan daba una idea preciosa del uso de las escuelas como centro ciudadano. A mí me parece una idea que te la voy a comprar. Ya, yo sé, por ejemplo, que en algunas localidades de las que yo he vivido, ahora se me ocurre Oxford. En Oxford sí que los colegios sí que servían como centros, digamos, de vida de barrio para muchos ámbitos, y yo creo que sí que se deberían abrir más, porque además para los niños es importantísimo, porque la educación es cierto que ya ha dejado de ser el ascensor social que ha sido, por ejemplo, en este país en los años 70, 80 y todavía un poco en los 90, en casi todo el mundo, pero eso no quiere decir que tengamos que dar esa batalla por perdida, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que hacer de las escuelas esos centros es una idea preciosa que yo te la pido prestada, vamos a decir, no te la robo porque la palabra robar es un poco fea, pero sí que te la pido prestada, y sí que me consta, por ejemplo, que el caso de Oxford ahora ya está cambiando, porque ahora están cambiando el sistema de financiación de las escuelas, lo están haciendo, lo quieren hacer o lo están empezando a hacer por los resultados de los estudiantes sin tener en cuenta la realidad de los estudiantes. Entonces, obviamente, los resultados van a ser siempre mejores en una escuela que donde la madre lengua de los niños es la misma, que si hay 70 o 30 o 35 lenguas distintas, aunque eso ganaría en diversidad y en otras cosas, pero no precisamente en resultados académicos, o si no es lo mismo de barrios donde los padres, bueno, pues tienen un nivel socioeducativo muy alto que otros, hay padres que son analfabetos en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, claro, si tú la financiación la unes con los resultados, pero sin tener en cuenta esas desigualdades, pues estás haciendo un auténtico crimen, ¿no? Y ahora se está viendo desde la autoridad, que allí ha sido peor y está muy vinculado con el Brexit, que está viendo marcha atrás en muchas iniciativas comunitarias que eran muy bonitas, ¿no? La verdad, y que hacían un poquito de contrapeso a ese mundo tan liberal y tan mercantilizado como los ámbitos anglosajones. El tema del cohousing me parece que me lo he saltado, perdón. A ver, Morales, el tema del cohousing. Yo soy una súper fan del cohousing, y ya cuando me has dicho que un cohousing intergeneracional me parece ya muchísimo mejor, porque efectivamente no hay que estigmatizar a las personas mayores ni decir, ya son otro mundo, que vivan en otro sitio distinto, ni nada. Yo me acuerdo cuando era vicerrectora y pusimos en marcha la guardería, bueno, la escuela infantil en la universidad, yo decía, ¿por qué no ponemos al mismo tiempo la escuela infantil y un centro de día para mayores, y que interaccionen también con los niños pequeños, las personas mayores? Obviamente ahora, por ejemplo, con la COVID nos damos cuenta que los niños pequeños pueden ser vectores de infección de muchas enfermedades que ellos no sufren de manera tan grave, pero bueno, yo creo que se pueden establecer también maneras, ¿no? Y el problema de la habitabilidad, de la habitación, de la vivienda, es un problema sobre todo que afecta en gran medida a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que, bueno, que se deben establecer
En cuanto al tema de la vivienda, de la construcción sostenible, no es que ahora mismo haya programas específicos, es que en lo que se presentó ayer era una de las cosas que se resaltaba. Ahora hay que desarrollarlo, ¿vale? Ahora hay que desarrollarlo, pero sí que si está ahí es que va a haber dinero para eso. ¿Cómo se va a canalizar? Pues seguramente pues a través de los ayuntamientos y a través de los gobiernos regionales. Eso será lo más lógico que sea, pero yo creo que bueno, que los ayuntamientos, yo cada vez que veo al alcalde de Sevilla se lo digo, ¿cuándo vas a ceder terreno para cohousing? Porque tienen que ceder realmente terreno para cohousing, que yo digo que eso es el futuro. Y yo creo que ahora cualquiera que se le ponga por delante la vergüenza, porque no se puede decir de otra manera lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos, la vergüenza, ¿no? No solamente que ya en lo de la Comunidad de Madrid, que es que no se podía abandonaban a los ancianos que morían porque ya no podían ni recogerlos, pero también la propia vergüenza de las condiciones de trabajo que tienen las mujeres que están allí trabajando, que eso es una auténtica vergüenza también. Los salarios, la dedicación, todo de la infrafinanciación me sale, ¿no? Pero es los bajísimos salarios que le están pagando a esas mujeres con condiciones malísimas, ¿no? Que muchos de los que ese sistema predatorio del que yo hablaba antes, porque muchos de los dueños ahora mismo de esa residencia son fondos buitre, que le da igual, que una vez hayan sacado su rentabilidad les da todo igual. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Y yo creo que la salida va a estar realmente por el cohousing, porque además es una salida más digna, es una salida más humana, en definitiva. O sea, que vamos a trabajar, ahora, si Marco está por ahí, que no lo sé todavía, trabajaremos sin duda porque una cosa que falta en todo esto que se presentó ayer, todo lo verde está muy bien metido, todo lo digital está muy bien metido, pero desde mi punto de vista lo social no está igualmente metido, ¿no? Entonces tenemos que llamar la atención de que esas viviendas sostenibles lo sean también socialmente, no solamente ecológicamente, ¿no? Y yo creo que ahí la propuesta del cohousing es una bandera que podemos pelear sin duda mucho en Europa. Bueno, ya Juana, con esto termino porque ya me estoy quedando sin voz, porque he notado, no sé, que cuando hablo online y cuando doy las conferencias online, fuerzo muchísimo más la garganta y ya estoy ya quedándome sin voz, así que ya vamos a tener que terminar porque ya mi garganta ha dicho que hasta aquí, ¿no? Bueno, a ver, la crisis social a mí también me preocupa muchísimo, ¿no? La crisis social, pero que además es una crisis social un poco que viene de largo y que es una crisis social que viene mucho, bueno, pues con la construcción de un modelo, de un individuo neoliberal. Yo también lo escribía el domingo pasado, ¿no? Hablamos del neoliberalismo siempre como un sistema económico, como un sistema político, pero también es un sistema generador de subjetividades y de sujetos. Se querían sujetos individuales, sujetos egoístas, ¿no? Lo dijo Margaret Thatcher ya en los años 80. La economía es simplemente una herramienta. Lo importante es cambiar el alma y el corazón de las personas. Entonces, si hemos construido personas egoístas, se han construido personas insolidarias, al final tenemos una crisis social, y tanto que tenemos una crisis social, y ese sálvese quien pueda. Yo espero que, de alguna manera, con esta crisis se le haya puesto esto sobre el espejo a mucha gente, ¿no? La idea es que si no salimos juntos, pues no salimos, ¿no? Es cierto que las crisis económicas no sacan en muchos casos lo mejor de cada uno, y yo creo que nos viene una recesión importante y que puede generar también una crisis, digamos, o salimos bien o aumentar todavía esta crisis social y la crisis política, ¿no? A mí esa deshumanización que veo en las redes, esa deshumanización que veo en algunos colectivos. Veía ayer un vídeo del dueño de un restaurante famoso en Madrid que a un indigente le hacía levantar la mano, decir viva España, le tiraba la comida. Esa deshumanización del otro, del que es distinto, del que no tiene a mí me horroriza, ¿no? Entonces,
¿Cómo la combatimos? Bueno, yo creo que la combatimos con educación, la combatimos dándole oportunidades reales a las personas, La combatimos también con los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues y con, bueno, pues con generar otros espacios de ocio que generen otro tipo de valores y sobre todo, bueno, pues con la participación ciudadana. Y con esto voy a acabar como empezábamos, con la participación ciudadana, porque yo creo que es la manera de tener una responsabilidad individual, pero sobre lo común, ¿no? Y yo lo decía José Molina antes, ¿no? He dado un paso en esta responsabilidad, en esta defensa de lo común, así es como yo veo mi participación como eurodiputada. Y lo veo como, bueno, pues como eso, como un paso más en esta responsabilidad. Es algo por lo que te sientes orgullosa, te han votado millones de personas, es algo bonito, pero luego es algo que simplemente yo bueno, pues que he pasado de la universidad a ser política, simplemente por eso pues me insultan, sigo siendo la misma persona, no he hecho nada más ni nada menos en ese sentido, ni siquiera me ha dado tiempo, pero simplemente porque ahora mismo he ido en la lista de un partido, estoy en un grupo político, de lo cual me siento, insisto, muy orgullosa, pues simplemente por eso me insultan. Eso tenemos que abandonarlo. Al revés, lo que necesitamos es que cada vez más personas nos preocupemos de lo público y de lo común, porque solamente de esa manera podemos, bueno, pues, digamos, salir de esta crisis social que comparto contigo y que me preocupa enormemente. Así que bueno, que muchas gracias, me voy con ideas, me voy con banderas, ¿no? Con banderas que hay que defender allí y de lo cual me alegro muchísimo, la verdad. Pues muchas gracias, Lina. Creo que Marcos, eurodiputado, quería decir una última reflexión antes de despedirnos. A ver si está ahí, tiene el audio. Bueno, no te quejarás, Marco, ¿eh? Estoy desde el principio, Eli. Que te he mentado más que vamos, que a la Charito, como dices. Y bueno, Hola, buenas Marcos. tardes. Voy a ser muy breve. Yo primero darle las gracias a Lina por darnos esta visión tan global sobre lo que tienen o lo que pueden ser las ciudades y la participación ciudadana en la época post-COVID, y darle gracias también al Ayuntamiento de Molina y a la Concejalía de Participación por presentarnos esta charla y esta oportunidad de debatir esta tarde. Y simplemente hacer una pequeña reflexión, que mucho de lo que has dicho va a requerir también un cambio físico en las ciudades, es decir, el espacio urbano tiene que cambiar, y alguna reflexión que estamos ya haciendo muchos arquitectos y también estamos haciendo en el intergrupo de Urban en el Parlamento Europeo y que vamos a plantear a la Comisión Europea, es que se ha demostrado, como ya sabíamos, pero que se ha demostrado ahora, que el espacio urbano, el espacio libre público, es la única garantía del acceso a la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Es decir, que el confinamiento, cuando no tienes acceso al espacio libre público, no es lo mismo vivir en un confinamiento de 60 metros de una vivienda mal dotada que en un chalet con espacio libre público, con espacio libre privado, con una piscina y con unas dotaciones y unos equipamientos propios de una vivienda de alto lujo. No es lo mismo y no se vive igual. ¿Qué es lo que nos iguala o lo que nos da garantía de igualdad de oportunidades? Las dotaciones y equipamientos públicos y el espacio libre público. Además, hemos descubierto que esta crisis puede ser una gran oportunidad para muchas de las agendas que ya llevamos planteando hace años, ¿no? Con respecto a la movilidad sostenible, al transporte público. Hay que reflexionar por el tema de la aglomeración de personas dentro del transporte público, y eso nos va a hacer cambiar un poco el punto de vista, pero bueno, nada más decir que ahora hay que tomar esto como una oportunidad, que hay que tomar este plan de recuperación y las inversiones que se van a plantear, muchísimos planes de trabajo y de planes de inversión y de fondos FEDER y de cohesión para muchas ciudades, y que habrá que darles un acicate a las ciudades para que presenten planes y proyectos para reformar el espacio urbano, para hacer una ciudad más accesible, más amable, más agradable, y más justa socialmente. Y básicamente, pues nada, encantado de saludarte y de poder trabajar contigo estos 4 años que nos quedan de legislatura. Sí, pues a ver si nos vemos prontito ya. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Lina, en nombre de la Concejalía de Participación Ciudadana, en nombre del Ayuntamiento de Molina de Segura. Y nada, pues esperamos en la siguiente conferencia con Fernando Pindado, que creo que también nos estaba escuchando toda la conferencia. Claro que sí.
Y la tendremos el Muchas gracias próximo, a todos. el jueves que viene, no, el jueves siguiente, 11 de junio, a la De misma junio. hora que esta. Y creo que también será muy, muy didáctica como ha sido la conferencia de Lina. Os agradecemos a todos la presencia y gracias. Gracias. Gracias, Lina. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.